Sí. Hola, pues vamos a empezar la presentación hoy del personaje gay de Saúl Villegas, que estamos muy agradecidos que nos visites desde Jalapa. Estamos muy contentos con el libro. Le platicaba hace un momento a Saúl que es un libro que ha llamado muchísimo la atención, que se está distribuyendo muy bien, sobre todo por ejemplo en España. Y bueno, esperemos que tenga varias reediciones. Es una cosa que es un libro que nos llamó mucho la atención desde que nos lo presentaste. Te agradezco mucho también inmediatamente la reacción para hacer las actualizaciones y muchas cosas que se agregaron del libro. Y bueno, pues esperamos que sea la primera de varias presentaciones que podamos hacer, ¿no? También nos gustaría hacer alguna quizás en Jalapa, sería muy importante. Y bueno, pues esperamos seguir trabajando otros proyectos, ¿no? Les agradecemos mucho su visita y pues adelante. Y también le agradecemos a ti, ¿no? A Jonathan Gustavo Rico por acompañarnos para presentarlo. Gracias. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, ahora sí ya, perdón por la demora, pero pues estábamos esperando a que llegaran. Pues yo creo que sí me escuchan ahí, creo que va a ser un exceso si pongo algún micrófono, ¿no? Pero sería, bueno, para mí es mucho más cómodo no tener un micrófono en la mano, pero si no me llegaran a escuchar, tomo el micrófono y no hay ningún problema. Pues bienvenidos, vamos a presentar ahora este libro. Algunos ya lo conocen obviamente, del doctor Víctor Saúl Villegas. Si no lo conocen, bueno, a mí me gustaría más darles la breve semblanza que tiene aquí en la camisita. Él es doctor en Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana y actualmente se desempeña como docente investigador en la Universidad Veracruzana. Y vemos que sus principales líneas de investigación es la narrativa en la literatura hispanoamericana, y ahora nos presenta este libro titulado El personaje gay, un acercamiento crítico desde la perspectiva de género, los estudios gay y la teoría queer en 6 cuentos mexicanos. Me gustaría, no traje yo un texto para leerles y no quiero atosigarlos tanto con la voz, pero sí me gustaría empezar con algunos elementos formales. Por ejemplo, nos habla de un corpus, una selección de 6 cuentos cronológicamente armados desde 1975 hasta 1995. Tomamos los años de publicación en libro, no en años de revista. Que nos van a abrir un abanico de las posibilidades del ser gay, ser homosexual. Ahorita vamos a hablar sobre estas categorías que él utiliza, que nos vamos a agarrar con todo, porque no me gusta a mí la categoría gay para ciertos cuentos, me gusta más otra categoría, pero está padre porque vamos a tratar de comenzar con ustedes esta dialéctica sobre la categoría de personaje gay o personaje homosexual. Incluso hay quienes les guste más el de personaje queer ya ahorita. Vamos a empezar que igual por géneros tenemos estos 6 cuentos, nos vamos a alejar un poquito de la poesía y bueno, ¿qué te parece, Saúl, si nos empiezas a hablar por qué personaje gay y no un personaje homosexual? Yo sé que lo dices a lo largo del libro, pero ¿por qué te sirve mejor esta etiqueta? Sí, bueno, me sirve un poco más esta etiqueta en el sentido de que, a pesar, digamos, de la aceptación que ya hay hoy en día, me parece un poquito más peyorativa o me parece como surgida de un discurso pues muy marcado hacia llamar al homosexual como cierta patología, como dentro de ese marco médico jurídico del 19 y que pasa así al 20. Y ya me parece que el término gay como tal podría ser un poco más alejado en ese sentido de ese marco peyorativo, y en ese sentido lo utilicé. Claro, estamos hablando, y creo que a eso te refieres tal vez con los términos, cuáles de los dos se deben utilizar. Estamos hablando de un marco
histórico en el que, por supuesto, el concepto gay, pues como sabemos, surge sobre todo a partir de los 60, de todo el movimiento de liberación en los Estados Unidos, en Europa, y se empieza a adoptar en México como tal, pues ya de manera mucho más tardía. Y en ese sentido tal vez podríamos aludir a textos que no pertenecen en estricto sentido a ese periodo, especialmente aquí en el país, sino que podrían todavía centrarse dentro del marco de esa configuración del concepto homosexual. Sin embargo, yo por eso preferí unificarlo o darle también la idea de colocar solamente el concepto gay. También es como si habláramos tal vez de la literatura de novohispana y ponemos ahí al sodomita, obviamente, que tenía esa connotación más religiosa. Por eso yo decidí un poco alejarme ya de ese concepto y con base en las fechas en las que aparecieron los textos, que ya, como tú bien has mencionado, es a partir de la década de los 70, pues ocupar como tal la palabra gay, y que además son textos en los que sí observamos pues esta disidencia, este proceso de aceptación, de lucha, y que si tú te das cuenta, pues todos estos textos ya manifiestan más una idea de apertura, de aceptación. Tal vez por ahí el más doloroso con este proceso es el de Inés Arredondo, el de Opus 123, pero los demás ya manifiestan esta aceptación y ya no hay una, ¿cómo te diría? Una idea tal vez de autodenigrarse, sino que hay un mayor proceso, vamos a ocupar esa palabra tan de moda ahora, o bueno, ya no tanto, que es como el empoderamiento de esa disidencia, que ya en algunos cuentos sí se manifiesta, sobre todo por ejemplo en el de Jorge Arturo Ojeda, donde ya vemos una total celebración, por supuesto, de su propia sexualidad en cuanto al personaje se refiere. Y por eso decidí dejarlo como el personaje gay y no precisamente como el personaje homosexual. O esa denotación, esa connotación más peyorativa, tal vez. Sí, es que te parece, sobre todo a ti, que el término gay es todavía más abierto, más permisivo, sí, menos sujeto a ciertas cargas. Sí, además, como te dije, estamos en una literatura, en estos cuentos que fueron publicados a partir de los 70, creo que podría ser permitido aplicarlo ahí. Si lo vemos, por ejemplo, en la literatura del 19, como comentábamos hace unos momentos, pues obviamente no podríamos dar una etiqueta en ese sentido. Ahí, por ejemplo, podríamos hablar de espacios homoeróticos, tal vez de algunas conductas homoeróticas, pero no necesariamente de una identidad como tal, o de un personaje travestido. Tendríamos que ocupar otras etiquetas, ¿no? Entonces, por eso preferí dejarlo así para estos textos que ya son de una década mucho más cercana a la nuestra. Sí, también te pregunto esto por las connotaciones que ha tenido sobre todo en grupos de activismo de América Latina el ser gay, ¿no? O sea, claro. Estas connotaciones que le atribuyen rasgos, características estadounidenses, que tienen que ser un sujeto normalmente blanco, con cierto sí. nivel socioeconómico, un Ricky Martin, ¿no? O sea, realmente es como más lo llego yo todavía a entender, y seguramente sí lo estoy leyendo yo desde allí, y te opongo porque también nos dices en el estudio que si hacia el gay es el estadounidense, el maricón aplica más hacia América Latina. Por supuesto. ¿Por qué entonces quizá no nombrar personaje maricón? ¿Crees que todavía el término maricón es más ofensivo que decir el homosexual? En algún momento lo pensé. Más sí. Pedro Lemebel claro, justamente estaba pensando en Lemebel, ¿no? Porque Lemebel, por ejemplo, ocupa la palabra loca y rechaza totalmente el concepto gay, ¿no? Pero en ese sentido yo no lo quise llevar a ese extremo de empezar la contienda, por eso señalé, para el mundo anglosajón sobre todo la palabra gay tiene esta connotación, para nuestro mundo hispanoamericano pues podemos ocupar otros términos que van desde el, no sé, desde el mayate hasta la loca, pasando por el maricón, lo que sea, ¿no? Pero me parecía, digamos, englobar todo eso en ese concepto y más, un tanto más asimilable, por así decirlo. Y no señalar las diferencias que pueden existir, pero no enfrascarme demasiado en esas diferencias por el momento. Sí, es que yo creo que lo vamos a ver ya cuando ustedes lo lean las conclusiones. Vamos a ver estos términos, por ejemplo, muchos ya institucionalizados, o desde el sodomita por la iglesia, y el homosexual por la medicina, la ciencia, el psicoanálisis, la apropiación de estos seres, el gay, que es un concepto sociocultural, podemos nombrarlo así,
¿Y el queer qué crees que se ha institucionalizado ya desde la academia? Sí, desde la ¿no? academia, por supuesto, ya está Entonces, institucionalizado. quizá ponerle a lo mejor personaje queer, ¿crees que es todavía muy pronto para aquí en México decirlo así? ¿O crees que no nos diga mucho? ¿O crees que se pierda y no englobe a los 6 cuentos que ahorita les digo los nombres por si no tienen? Pero me parece que es porque no engloba en ese sentido, porque si le ponemos como tal, ya en este momento queer, si lo hubiéramos puesto tal vez en los 70, sí podría funcionar, pero en este momento ya la palabra queer pues tiene una tradición teórica que ya no nos lleva a esa definición original, ¿no? Como se ocupó hace algunas décadas, sino que ya nos pone en el marco de los estudios precisamente queer, que ya va contra el patriarcado, contra la heteronormatividad, por ejemplo, esa búsqueda o esa crítica hacia la performatividad, que creo yo que en ese sentido estos cuentos no están. Entonces por eso no pensé, por ejemplo, la palabra queer la utilizaría para algunos cuentos tal vez de Enrique Serna, ¿no? O de Nadia Villafuerte, donde ya hay una lucha no solamente contra la heteronormatividad, sino contra la misma homonormatividad. Ahí me parece que sí se podría ocupar ese concepto, pero en estos no. Por eso dejé como tal la palabra gay. Y es que es bastante difícil englobar en un solo término a la misma diversidad o el corpus que tenemos en esta obra. Tenemos a Mapache, que es un cuento de Jorge Arturo Ojeda, es el que cronológicamente inicia la selección de cuentos. Hoy te he recordado, de Luis González de Alba. Hoy te recuerdo, mejor dicho, Opus 123 de Inés Arredondo. La cuenta de los días de Luis Zapata. El alimento del artista de Enrique Serna. Y Bernal y Beatriz de José Joaquín Blanco, ¿no? Muchos de ellos pues ya presentes en el canon de la literatura gay en México, por ejemplo, pues Opus 123, ¿no? Que siempre se nos ha mencionado, y quizá uno de los más icónicos de estos, ¿no? O el más que se nos sea soltar. Y digo también que esta diversidad de términos nos ayuda también a entender la diversidad del contenido y de las identidades y de los géneros presentes en los personajes masculinos, ¿no? Por ejemplo, tú mencionas, yo sé que muchos, bueno, excepto Ernesto, porque conoces ya todos los cuentos, pero no todos conocemos todos los cuentos. Me hizo leer todos los cuentos, porque no todos los conocía yo, sinceramente. Pero por ejemplo vemos este personaje coprotagónico del alimento del artista de Enrique Serna, ¿no? Sí. Que es entre el homosexual netamente femenino, sí, o muy muy afeminado, que bajo una circunstancia y él de manera voluntaria accede al cuerpo de una mujer heterosexual y de allí trata de construir una vida heteronormal, sí, ¿no? Pero nunca se aleja tampoco de su sexualidad, de su erotismo, y ponerle allí, por ejemplo, quizá el término queer por esta fluidez me parece mucho mejor, o tratarlo de encasillar allí. Pero en otros, por ejemplo, en otros cuentos como el de Opus 123, quizá por el contexto provinciano, el contexto que nos presenta el narrador de este cuento, decirle a los dos protagonistas gays, mejor sodomitas, ¿no? O sea, quizá va englobado con eso, ¿no? O raros, o de lo que no se habla, ¿no? Sí. Por ejemplo, en este texto. Y si vamos así, cada cuento, quizá cada etiqueta nos demandaría un cierto tipo de categoría. Muy bien. Creo yo también, por ejemplo, que en estos cuentos pasamos desde un discurso clásico, ya también de una relación homosexual institucionada, como la que presenta Luis González de Alba en Hoy te he recordado, te recuerdo, mejor dicho. A diferencia, por ejemplo, de lo mismo de Serna, ¿no? Que es una ruptura de marcas genéricas más fluido. También vamos a encontrar, creo que en ese corpus, mayor diversidad, mayor un abanico de posibilidades del ser gay. Y es algo que nos lo va a decir en conclusiones, que así como hay muchas maneras de ser heterosexual, hay muchas maneras de ser homosexual, ¿no? O sea,
Creo que por ahí nos vas diciendo un poquito hacia dónde va la idea de tus hipótesis y de tu propuesta en libro. Después de presentarnos ya la edición, nos apuntas ya en un apartado teórico y nos das 3 líneas, que son los estudios del gay, la teoría queer, ¿no? Y sí, hablas un poco también de ¿qué otra perspectiva? De los estudios de género. Sí. ¿Por qué 3 y no solo suscribirte a una de estas? Bueno, me parecía más enriquecedor utilizar 3 porque podría parecer que si decimos queer, tal vez englobara tanto los estudios gay como los estudios de género, pero no, hay una barrera ahí, bueno, más que barrera, hay como una frontera que sí es muy permeable, pero pues no es lo mismo una cosa que la otra. Y en ese sentido el análisis en algunos cuentos, como tú bien has señalado, que tal vez se refieren a un personaje de tal tipo y en otros a otro tipo, pues para eso, digamos, la teoría, al ocupar estas 3 herramientas, pues permite cierta flexibilidad que puede ser tanto aplicada como a uno como a otro, tal vez en mayor medida, no sé, vamos a suponer, ahorita he recordado los estudios gay, en el alimento del artista, como bien manifiesta lo de los estudios queer, y tal vez en el de Opus 123 podrían ser también los estudios gay con cuestiones de estudios de género, porque recordemos, como he mencionado, pues no van, no son lo mismo, aunque podrían ir en la misma sintonía al hablar de la disidencia, al hablar de la configuración del género, al hablar de cómo se configura la sexualidad, pero por eso quise hacer esa marca, esa separación, aunque al momento del análisis ocupó los 3 dependiendo del tipo de personaje que se trate, porque obviamente si bien podríamos ocupar la herramienta queer para todos y yo creo que podría ser factible, tampoco se trata de aglutinarlos solamente en ese concepto, sino darles también, dependiendo de la historia de la que se trate, darles esa posibilidad teórica, metodológica que permita pues verlos desde diferentes perspectivas, desde estas 3 perspectivas que señalo, ¿no? Desde los estudios gay, por ejemplo, en la década de los 60, 70, ya más los estudios queer para la década de los 80 ya hasta nuestros días, y los estudios de género, digamos, para señalar rasgos de masculinidad, rasgos de lo femenino, rasgos de la heteronormatividad como tal, y pues lo queer más para hablar de lo performativo. En ese sentido me funcionó bastante. Bien, esto todavía lo vamos a encontrar sobre todo en la introducción y en el capítulo 1, donde nos vas a mencionar sobre tus 3 ejes, ¿no? Sí. Teóricos, ¿Sí? Que obviamente, como nos dices, enriquecen el análisis de los textos, sí, pero también nos invitan a dialogar sobre cómo se tienen que trabajar estos personajes, no solo en la literatura, sino en otros estudios quizá históricos, antropológicos, sí, y sociales, ¿no? Que muchas veces cuando aparece ya esta literatura en México, ahorita vamos si quieres hablar de ello, sí, los tipos de análisis que presentaba la academia de entonces, estoy hablando pues básicamente de los 90, donde se empiezan a afianzar los estudios sobre literatura mexicana gay con Luis Mario Schneider y después de allí con algunos otros, no serán insuficientes, ¿no? O sea, sí, no solo hablar como analizar los cuentos de personaje masculino o personaje femenino y siempre está hablando una idea de dicotomías, de binomios o incluso de polos, ¿no? Entre el bueno y el malo y demás, ¿no? Creo que eso también nos ayuda a enriquecer y a entablar nuevamente esta crítica hacia los cuentos. Claro. Sí, esto que mencionas, por ejemplo, al respecto de la crítica, sobre todo la crítica literaria mexicana, que he estudiado cuestiones homoeróticas, se ha enfocado mucho, por ejemplo, en los contemporáneos, sobre todo en la poesía, y en narrativa, pues se ha enfocado sobre todo en novela, principalmente en el siglo XX. Afortunadamente ya tenemos más una línea de investigación pues que va hacia el XIX y que tanto investiga novela corta como cuento, y pues también profundizar en el estudio del cuento, porque a mí me parece que el cuento es como como un tipo de un termómetro pequeño, ¿no? Que permite ir midiendo no solamente lo que acontece en la literatura, sino también lo que acontece en la sociedad, y es como muy, ¿cómo podríamos decir? Por su misma característica en cuanto a extensión, en cuanto a la manera en la que se configura un cuento, me parece que a veces puede ser
igual de contundente tal vez, o más contundente quizás, que una novela más extensa. No sé, el cuento en este caso por su propia estructura me parece muy llamativo y que hasta cierto punto considero que está un tanto descuidado, no en cuanto al estudio del cuento mexicano en general, ese ha sido ya muy estudiado desde hace muchísimo tiempo, sino en cuanto al estudio de las representaciones homoeróticas dentro del cuento mexicano y hacer un estudio que hablara en específico de ese homoerotismo en el cuento, no del homoerotismo en la narrativa, que tome en cuenta novelas y que pone tal vez de forma secundaria a cuentos, ¿no? O de forma secundaria a poemas, sino enfocarse únicamente en el cuento, ver qué hay, qué hay ahí, cómo está funcionando y pues dejar la novela para lo que ya se ha hecho, ¿no? Y de momento solamente quedarnos con esta narrativa breve. Ya, qué bueno que mencionan lo de la crítica y retomando también sobre las investigaciones que se hacen en México sobre la literatura gay o de tema o temática, como ustedes le quieran llamar. Nos hablas también, por ejemplo, cómo tú afianzas tu corpus. Son autores homosexuales que escriben sobre temas homosexuales, algunos de ellos, otros son, o fueron, mejor dicho, ya quien vive de ellos, ¿no? Perdón por... Serna, ¿no? José Joaquín Blanco, ¿no? Y hace ya creo 2 años. Zapata, bueno, ya 3 de 3, ya creo que todos ya los ando matando a todos, pero bueno, Arredondo ya no, Luis González de Alba tampoco, y el de Mapache tampoco. Vive, sí. Sí, ¿verdad? Bueno, ya me eché a todo. Sí, ya estás mandando al cementerio. La marginación desde el colectivo, pero no es eso. Es como también nosotros empezamos a conformar este canon, ¿no? O sea, sí. Tu propia selección nos habla no solo de gustos propios, sino supongo que los elegiste porque te parecían de buena factura, de buena calidad, Claro, sí. Sino ¿por qué otras razones? Además de que abren este abanico de identidades, ¿qué otras razones? Porque no lo encuentro del todo visible en el Bueno, libro, ¿no? muy bien. Tal vez eso fue más algo personal. Obviamente, las razones en primer lugar, bueno, fue trabajar el tema, ¿no? Que abordaran el tema del homoerotismo, pero sobre todo que no apareciera de manera indirecta, ¿no? Sino que estuviera ahí de manera abierta, contundente. Por otro lado, las fechas. Yo sobre todo elegí de la década de los 70 hasta los 90 y en esa sintonía, sin tocar demasiado el tema queer, porque eso ya le podríamos llamar esa harina de otro costal, no, ya más de los 90 o más del siglo XXI, sobre todo en cuanto a representaciones literarias. Y bueno, ahí está una cuestión cronológica, una cuestión temática, por supuesto. Buena parte de estos cuentos me parece que son, como tú dices, de buena factura, son buenos textos, no son cuentos hechos al vapor, por así decirlo, sino que tienen una estructura que se aprecia, que tienen historias que se desarrollan y que a mi parecer, a mi juicio, pues congregan las características elementales del género y lo hacen de una manera acertada, ¿no? Hasta ahí va el tema de la selección. También otra cuestión, yo no me fijé demasiado en que si, digamos, en aludir a la sexualidad del autor. Claro, es algo que es inminente tocarlo, como ahora tú lo has dicho, ¿no? Pero quise que eso no se privilegiara tanto, pero es obvio, no. O sea, que toda literatura tiene siempre un toque, pues, autobiográfico a veces, ¿no? Entonces, pues, por ahí, no sé si conoces este texto, no sé si conocen este texto de Gregory Woods, que es la historia de la literatura gay, y ahí propone una definición de lo que podría ser la literatura gay, ¿no? Hay una parte que yo concuerdo que dice, literatura gay es todos aquellos textos que tocan el tema, bla, 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 que es más o menos lo que yo te he dicho. Y hay otra parte que yo pongo a veces en tela de juicio y a veces la apruebo, a veces la desapruebo, pero siempre estoy como que en debate, que es literatura gay es todo aquello que escribieron los autores homosexuales, ¿no? Pero a mi parecer ya eso es como un poco demasiado abierto y meterse también en la sexualidad de los autores que... pues no sé, eso ya es un trabajo más biográfico tal vez y ya sería a otros niveles, pero bueno, también está una definición ahí de Banquet en cuanto a cómo se puede también ver
él sobre todo lo lleva al mundo del arte y no solamente se queda en literatura, pero se acerca un poquito también a este señalamiento que hace Lux, ¿no? Y con base en esas 3 líneas, vamos a llamarle así, fue que hice la selección de los textos y por supuesto los que a mí me resultaban también pues más agradables. Uno investiga también aquello que resulta agradable, claro, sin pecar solamente de quedarse con lo que uno prefiere, sino que haya también un guiño importante o un anclaje importante a un eje en especial, ¿no? Y es que si fuera del medio, normalmente se hace esta relación casi irrompible entre si es un escritor homosexual, por lo tanto va a producir textos homosexuales, ¿no? O sea, sí. Fuera del medio, pero pues uno les dice, bueno, ¿y qué? La literatura del narcotráfico pues no está hecha principalmente por narcotraficantes, ¿no? No pues no, si uno ve la narcoestética uno se pregunta, no, pues sus prioridades son otras, tratar de poner el amarillo con el verde aunque no combine, pero uno lo sigue afianzando y sobre todo te lo digo porque también desde la academia o quien se dedica a hacer la crítica, quienes más han abordado esos textos también o son personas de género fluido o personas homosexuales, ¿no? O sea, parece que continuamos esta línea y no nos permitimos que a lo mejor un hombre heterosexual de 50 años casado empieza a hablar de estos temas, ¿no? Porque sí. También es parte de eso, ¿no? Y digo, pues con tu libro también seguimos esta misma línea, ¿no? Un investigador con un género tal que hace sobre estudios de género, ¿no? O sea, tampoco somos muy cerrados, ¿no? A permitir otros estudios. Pues bueno, también ¿qué tiene de malo? ¿A qué te refieres? A que no nos damos ese permiso, ¿no? De que haya otras personas con género tal, o que tengamos que siempre encasillar, tenemos que siempre mencionar. Así como que si alguien hace un estudio sobre literatura gay, ya tenemos que pensar que es... Sí, que sea la duda, que surja y la duda, la ambigüedad, ¿no? O sea, ¿por qué no? O sea, sí, claro, bueno, eso a mí no... Y es que también viene a colación porque si uno trata de hacer trabajos sobre temas raciales, ¿sí? O sea, también hay una descalificación y sobre todo esto surge en la academia gringa, de que si una mujer blanca intenta hacer estudios raciales, claro, o sea, no lo ven con buenos ojos. Es de cómo una mujer con buen nivel, blanca, de toda una buena familia, me va a hablar sobre la esclavitud, ¿no? O sea, parece que nosotros también tenemos ciertos prejuicios. Y sí, tienes razón, ¿no? fíjate, O sea, yo tengo una anécdota ahí hace como 3-4 años, fui a un congreso de cuestiones académicas, no necesariamente de literatura, humanidades, era un congreso en general de estudios de género, ¿no? Se trataba el género en cuestiones médicas, en cuestiones sociológicas, literarias, en diferentes asuntos, ¿no? Pero sobre todo el comité que lo organizaba eran mujeres. Entonces yo fui enviado también al congreso para estar ahí. Yo fui como asistente, no como ponente, pero fíjate que en ese sentido me sentí como un tanto, no sé si el concepto es adecuado, un tanto discriminado, porque es eso que tú dices, como esa apropiación tal vez de que solo pueden hablar de las mujeres quienes son mujeres, ¿no? Hasta cierto punto puede ser válido, pero si uno se interesa por esa situación también, pues había como cierto rechazo y una cosa ahí como de un feminismo muy setentero, y yo pensé que eso ya había desaparecido, fíjate, no, me sentí así como en ese ámbito. También, por ejemplo, no sé, bueno, tú recordarás, estuviste en el congreso de ahí en Jalapa, que fue el año pasado, el Congreso de Estudios de Género y Teoría Queer. Bueno, los organizadores tratamos de que no se diera ese ambiente, pero siempre creo que se gesta ese gueto, pero como que es una autoincorporación al gueto y no permitir que personas tal vez que no, o que no sean mujeres, o que no sean tal vez, no sé, indígenas, y que hablamos de hacer estudios sobre literatura, de ese contenido o cuestiones raciales, tal vez como que siempre estamos etiquetando, ¿no? Va el autor con su identidad que pertenece a tal temática, va el crítico con su identidad que pertenece a tal temática, y por supuesto el lector, porque como lector tienes que interesarte
en eso, por supuesto, en lo que te representa. Yo digo que está bien, pero eso ya es como si estamos luchando contra las normatividades, como que es una normatividad que nos imponemos, ¿no? Sí, y es que ahorita también tú ya después en el capítulo 2 nos das una lista de aquellos críticos e investigadores que han abordado la literatura mexicana o este estudio, y pues no es que los conozca a todos, ni es que les sepa nada, pero pues estamos hablando de José Ricardo Chávez, Antonio Márquez, ¿quién más allí se coloca? Monsiváis, ¿no? O sea, lo mismo, ¿no? Todos saben de qué pie cojea o de qué lado masca la iguana también. Y quizá de ahí el único que no, León Guillermo Gutiérrez, ¿no? Ahora Saúl también, ¿no? De ahí el único que sabe, ¿no? Bueno, no, todavía no, ando en proceso. Nada, y queda ahí quizá Luis Mario Schneider, y es curioso que sea uno de los pioneros, ¿no? Que no se afianzó su género con su propuesta de estudio, ¿no? Que no van de la mano. Se habla un poquito de esta apertura, es curioso cómo se van gestando los estudios, desde qué voz lo está mencionando, qué voz lo pronuncia, y pues eso es algo que bueno, pudiera ser tal vez vinculado con el grado de autorización para hablar sobre un tema, o sea, de que quien lo vive puede hablarlo. Bueno, puede ser, pero digamos, en cuestiones literarias, creo yo que cualquier persona podría hacer un estudio si tiene las herramientas metodológicas, teóricas, el hábito de la lectura. Bueno, lo que se refiere a la formación para hacer crítica literaria, creo que la podría hacer sobre cualquier tema. No, eso sería lo idóneo, pero las estadísticas marcan lo contrario. Marcan lo contrario. Bueno, por ejemplo, yo en mi labor como docente, como también en dirección de tesis, es muy común cuando algún chico va a trabajar cuestiones homoeróticas o chica, se le empieza a etiquetar de que si es gay, de que si es lesbiana. Y hace poco tuve el caso de una chica que iba a trabajar un tema lésbico, pero que lo presentaba y al final decía, pero yo no soy lesbiana. O sea, como esa afirmación de, no sé, un tanto extraña, porque yo creo que la estaban señalando ahí en el grupo de estudiantes. Pero sí tienes razón, eso no había reflexionado demasiado en eso, como que lo deja uno en el aire, pero es una circunstancia que también pues nos aqueja y como que nos quita libertad. Sí, es que digo, retomando esto de las categorías de gay y maricón, me gustaría citar un párrafo un tanto extenso para que nos diéramos cuenta de estos términos en lo que sucede más en América del Norte y en Sudamérica. Por ejemplo, es en la página 18, si alguien lo llegara a tener. Empiezo. Una rama que ha iniciado recientemente, basada en la teoría de género, es el estudio de la identidad gay en la América Latina. Es decir, evidenciar el sistema de deseo bajo el cual se configura el estatuto del personaje gay. Mucho se ha dicho sobre el sistema de deseo mediterráneo, utilizado en Latinoamérica para designar como gay o maricón solamente al sujeto que es penetrado durante la relación sexual y que evidencia notorios rasgos de amaneramiento. Sin embargo, esta visión ha sido afectada de manera directa por el sistema de deseo norteamericano, donde los protagonistas de una relación homosexual entre varones son considerados gays, sin importar la participación activa o pasiva que tengan en ella. Los estudios gays latinoamericanos se encargaron entonces de descubrir los matices que cubren el deseo y sexualidad del sujeto gay para definir no solo su identidad, sino su visibilidad política. La identidad gay forma también su propia cultura y en el caso de México, esta se relaciona directamente con la figura del amanerado en los prostíbulos, el glamour de las divas, los lugares de ligue, el vocabulario y el acto performativo de lo masculino y lo femenino, ¿no? Vemos quizá también por qué no nos sirven estas palabras o estos vocablos como el maricón si es que queremos abordar más países, y es que se afianza con algo que está muy mal visto, sobre todo el ser penetrado, ¿no? Y el amaneramiento, ¿no? Pareciera que les quita toda su calidad humana, por así decirlo,
pero se elogia al activo. Sí. En cambio el gay tanto puede funcionar como el sujeto pasivo como el sujeto activo. Y es que en México, ustedes simplemente véanlo, términos positivos o negativos para aludir al activo, positivos lo podemos llamar como el masculino, el macho, ¿no? el que va a hacer el trabajo, pero en términos peyorativos para el pasivo abundan. También hablar un poco de eso, ¿no? O sea, no los voy a nombrar por respeto a ustedes, nombrarlos, ya está. pero pues, es que tenemos pastilla, pastora, pasita, incluso decirle en femenino, pasiva, porque es denigrarlo, ¿no? Hablarle de mujeres, ¿no? Es la pasiva, la que se deja. Quizá también por eso no nos sirven a veces estas palabras en español, ¿no? Porque ya están muy maniqueadas, ¿no? Entre si es positivo o es negativo. Pues mira, ahí en la cita que tú acabas de leer, hay una cuestión que a mí siempre me llama la atención, que incluso dentro del mismo país, y que bueno, lo hemos comentado, que es los diferentes sistemas de deseo y de representación, que básicamente, bueno, independientemente de los nombres y de otras cuestiones antropológicas y sociales que pudiera darse ahí, se observan básicamente dos, ¿no? Que es el norteamericano y el mediterráneo. Yo no tengo esa formación sociológica, antropológica, pero por lo que he visto, por lo que he leído, y por lo que se observa también en la literatura, por supuesto, ese sistema de deseo mediterráneo, fíjate, de las ciudades, y que es una herencia, por supuesto, yo creo, novohispana, ¿no? De las ciudades se ha quedado como más, se está haciendo como más hacia un lado, ¿no? Y ya se privilegia esta idea del gay repartida entre, digamos, independientemente del rol sexual, ¿no? En cambio, en el sistema de deseo mediterráneo, sí hay un privilegio de esto. Fíjate, yo lo observo, por supuesto, en Veracruz, ¿no? Que es pues donde sí se tiene esta representación que en las grandes ciudades ya se disminuye, por ejemplo, con la famosa figura del mayate, ¿no? Que es emblemática sobre todo de las costas, ¿no? Que tiene esa connotación más con el sistema de deseo mediterráneo y con un empoderamiento del activo, aunque sí hay una crítica y con un objeto de mofa hacia el sujeto que desempeña el rol pasivo en la relación sexual, es hasta cierto punto aceptable, ¿no? ¿Por qué? Porque se le considera como como un último escalón, vamos a decir, dentro de esa representación, pero que existen y no hay ningún problema. Y eso se hace muy, muy evidente. Fíjate, en la literatura tal vez no es tanto, porque digamos, no vamos a mentir, la literatura en buena medida, la literatura en México, en Hispanoamérica, se produce siempre desde estos ejes, ¿no? de donde están los grandes centros educativos, donde está la mayor cantidad de población, y a veces se queda a un lado otros espacios, otras connotaciones, ¿no? Que no están dentro de esa territorialidad. Y es interesante observar cómo pues este sistema de deseo mediterráneo se privilegia todavía en muchísimos lugares donde tenemos ya aún esa representación pues del mayate como tal, por ejemplo, o de un personaje que está vestido, pero que no hay ninguna cuestión o ningún problema para aceptar su disidencia. No vamos lejos, el Carnaval de Veracruz es una exhibición basta de toda, bueno, independientemente de las connotaciones negativas que pudiera tener, basta de toda esta circunstancia. Hay una escritora que seguramente deben conocer, que es Fernanda Melchor, ¿no? Que escribe mucho sobre esta situación, por ejemplo, en temporada de huracanes, aquí no es Miami, hay un señalamiento directo a este sistema de deseo que sería muy interesante rastrearlo en esos textos, y por eso hice ese señalamiento, ¿no? Y tal vez como los odian ya, pues por eso hice esa marca, esa separación. Sí, y es que también en el libro nos presenta todo esto de el ser gay o la identidad, ¿no? Dentro de este abanico entran yo los nombro como tipos populares, al chacal o al mayate, que están bien aceptados, creo yo también, porque dentro de la masculinidad son como el último escalón, sí, pero no dejan de ser masculinos, ¿no? O sea, el mayate sí tiene relaciones con otro hombre, pero tiene relaciones con otro hombre que está travestido, ¿no? O sea,
o que es la parte activa o va a funcionar como la parte viril, el que va a dar y no recibir, y el chacal funciona como, hago yo una separación, también como la parte masculina, el que no se ve gay, el que no es afeminado, el que no, al contrario, ¿no? Es más cercano a una masculinidad aceptada en México, que es pues, el macho. O sea, también hay que mencionar que estas categorías y estos tipos populares pues tienen tanto éxito por lo mismo, hasta en el medio gay, ¿no? Es como de, ay mira qué chacalón, o tu Miami, tu Mayate, o como el podríamos hacer un estudio, mayatada, ¿no? Pues un estudio como jugando un poco con el título de estos textos de la identidad cubana, ¿no? El contrapunto mexicano entre el mayate y el chacal, ¿no? Para ver cómo funcionan esas dos, que para mí están, o sea, tienen puntos en común, pero son por supuesto muy diferentes, ¿no? Sí, parte también de esto viene en el libro, menciono la identidad, y que quizá por eso sea tan difícil de hablar de solo del personaje gay o el personaje. Lo vemos, por ejemplo, también en el cuento de Luis González de Alba, que es el que tengo más presente, que ya nos habla ahí de una relación más clásica, y con clásico me refiero al mundo grecorromano. Vemos a un sujeto que es el ciudadano, el hombre que ya tiene cierta edad, 30 años, que ya puede votar, que es parte de esa polis, y al sujeto más efébico, el efebo, el que va a recibir un apoyo, ¿no? Y nos lo presenta Luis González de Alba, el narrador, pero sabemos que es más Luis González de Alba por esta idea de que antes de que se le votara el chocho, digo yo, porque pues, después se nos fue a Milenio y son cosas que no nos gustaron, pero que nos ven de este mundo clásico, y ahí ya no es ese mayate, ya no es solo el Mediterráneo, ya es un mundo que es entre el cuidador y el protegido, ¿no? Sí, claro. Y que nos funciona todavía mucho. Aquí tenemos su digámoslo así, su espejo moderno entre el Sugar Daddy, por ejemplo, por supuesto, ¿no? Y el, ¿cómo le llaman al niño? Se me olvidó. Sugar Baby. El Sugar Baby, ¿no? O sea, es esta relación a veces hasta voluntaria, ¿no? Donde el protector sabe que va a recibir la parte afectiva, pero va a tener que dar y ceder el apoyo económico. Y el Sugar Baby sabe que pues le va a tocar dormirse una noche con él o un fin de semana, pero al cambio va a tener una compensación económica. Claro, y eso en el cuento de Luis González de Alba creo que queda muy bien. El cuento, por supuesto, ya de hace varias décadas, pero está ilustrando esta situación contemporánea. Bueno, contemporáneo los nombres, yo creo, porque eso es muy, hasta el mismo Salvador Novo lo menciona, que ha existido desde siempre, ¿no? Esa relación, digamos, entre alguien mayor, alguien más joven, el apoyo, la idealización del efebo. El mismo, por ejemplo, Mario Muñoz, en la introducción a los cuentos de amores marginales y la nueva antología ya preparado con Guillermo Gutiérrez, hace este señalamiento, ¿no? De cómo esa idealización, ¿no? Del hombre joven, ¿no? Y muy cercano a esta cuestión del efebo, pues es como uno de los rasgos característicos también de esta literatura. Y pues sí, ahí queda señalado, déjame recordar, bueno, en Hoy te has recordado, un poco en Mapache también, a menos, pero también se encuentra ahí. Y bueno, creo que serían los únicos dos cuentos, porque los otros, tal vez en la cuenta de los días, la presencia del personaje joven es como un tipo de cuento de iniciación, está ya presente, pero donde es muy evidente desde la perspectiva que tú lo mencionas. Pues sí, por supuesto es en el cuento de Luis González de Alba. Y no solamente es en nuestra literatura mexicana, es algo que se ha explotado, pues al menos en toda la literatura hispanoamericana. En la literatura española también se ha explotado bastante, por ejemplo con Álvaro Pombo en los delitos insignificantes. Creo que se podría hacer ahora, si tú quieres, un rastreo de toda la literatura del Sugar Baby, para ver desde cuándo ya tiene este antecedente, que pues, como digo, las etiquetas creo que no tengo una idea, pero a mí me parecen más nuevas tal vez de esta década, pero siempre ha funcionado en buena medida de esa forma. Sí, es que este relato que nos habla de una relación entre una especie de padre e hijo, sí, ¿no?
yo sé que es una relación homosexual que no te gusta, que es más clásica, la más institucionalizada, la más incluso aceptada socialmente, Sí. ¿no? Porque creo yo que se presenta la idea de conservación. Sí. Y lo vamos a ver en contraste ya con el cuento, por ejemplo, de Enrique Serna. Ah, no, claro, ahí es la Enrique oposición. Serna no le preocupa la conservación, sino hay una especie de no quedarse sola. Creo que la mujer ahí nos va a decir, voy a tolerar, no respetar, sino a tolerar de que mi esposo sea amanerado, le gusten los hombres, pero no quiero vivir Sí, solo. claro, efectivamente hay un temor a la soledad, creo yo, por parte de los dos personajes. Aunque en el cuento, este temor a la soledad tal vez queda un poco opacado por la idea de su sexualidad, ¿no? Y el aplauso que les dan, y que el aplauso es lo que los excita, y que encontraron ahí en ese punto, en ese acto que hacen frente a los otros y que tienen que ser observados, pues un sustento de su vida sexual, y por el otro lado su vida afectiva, pues el no quedarse solo, el compartir ciertas cosas. Bueno, el personaje ahí que es muy afeminado, que incluso tiene su estética, ¿no? Como muy del cine mexicano de ficheras, ¿no? Pues es muy bondadoso y digamos es una buena persona, y ella tampoco es una mala persona, vamos a llamarle así, y como que se da ese complemento entre ellos. Y uno podría decir, bueno, ya, se quedan ahí en su casa, los dos viven, pero a lo mejor no llevan a cabo una vida sexual. Lo interesante del cuento es que si hay una vida sexual marcada por una circunstancia diferente, y que, bueno, digamos, es lo que motiva que la narradora pide el aplauso, o que sea observada, ¿no? Manteniendo un contacto sexual con Gamaliel, ¿no? Esa idea, por ejemplo, también, bueno, Serna la indaga mucho ahí, en este texto, también en La Gloria de la Repetición, por ejemplo. La novela En la doble vida de Jesús también hay algo de estas, bueno, de siempre romper esos moldes, tanto heteronormativo como lo homonormativo, ¿no? Y en Nadia Villafuerte, ¿no? La escritora de chiapaneca, ¿no? Donde tenemos también ese cuento que es Te gusta el látex cielo, no sé si lo ubicas, que es un personaje muy similar a Mariel del Alimento del Artista, que ahí ya es un personaje travestido como tal, incluso podemos llamar ya trans, ¿no? Por los rasgos que apunta ahí el narrador, y que se enamora de una jovencita que es prostituta, y como de todo ese mundo, digamos, de la transexualidad se pasa a otro mundo. Ya ahí sí podríamos hablar incluso de una situación más queer, si se pudiera ya hacer el análisis o el seguimiento de eso, ¿no? Emparentando los dos textos, el de Serna, el de Nadia Villafuerte, y bueno, son los que me vienen ahora a la mente, pero o hay muchísimos más, ¿no? Que ya están tocando esa situación. Sí, es que nuevamente al revisar tu corpus o selección de textos y otorgarles lo gay, también ya ahorita, para este momento, sabemos que lo gay representa solo al sujeto masculino, ¿no? Sí. O sea, no vamos a encontrar en los cuentos, en el análisis, un personaje femenino lesbiano. Sí. Pero también quizá la idea de ponerlo nuevamente como gay sea la mejor. Claro, ahí está yo, ¿no? por supuesto. Y queer muy adelantado. Sí, se nos pasa, ¿no? Se nos Sí, pasa. porque también podríamos utilizar disidencia sexual, pero disidencia sexual tendría que incluir a los dos. Entonces, como que por ahí fue la selección del... Sí, porque no vamos a encontrar ahorita en los textos seleccionados, no porque no haya, sino simplemente no fue lo que se quiso hacer desde un principio, no era parte de la obra. 6 cuentos con personajes masculinos con ciertas tendencias, con ciertas preferencias, orientaciones, géneros, que se relacionaban entre sí de alguna otra manera. Por supuesto, sí. Háblanos un poquito más, o mejor dicho, háblanos más del siglo oscuro. Yo tengo, para que también, si no lo llegaran a conocer ustedes, que es algo que también se aborda en el libro, en el primer capítulo, el llamado siglo oscuro, que va de 1869 a 1968. Fíjate, ese concepto me resultó muy, muy interesante, y el siglo oscuro comienza sobre todo en el 19 con un cambio en el paradigma de quién va a llevar la normatividad de una determinada sociedad, ¿no? Es por supuesto algo muy europeo, y de los Estados Unidos posteriormente, es, digamos, quién va a comandar las reglas, quién las va a hacer.
hasta ese momento teníamos por supuesto a la iglesia, pero obviamente estamos en un siglo que está apuntando mucho allá posteriormente al positivismo y al papel de la ciencia. Entonces la iglesia ya no puede comandar o decidir qué está bien o qué está mal, sino entran en juego dos disciplinas, que son las ciencias médicas, ¿no? Y las ciencias jurídicas, por supuesto. Entonces entre las dos se encargan de hacer una suerte de taxonomía o de catálogo de las identidades normales, las identidades convencionales adecuadas y necesarias para una sociedad. Además estamos en un momento muy importante de crecimiento económico, de la revolución industrial, que nos va a hablar de esa idea de la producción, ¿no? Que se vincula también con el capitalismo. Es como una situación muy interesante ahí, una coyuntura histórica. Entonces la medicina y el derecho toman como ese control de las identidades y deciden hacer a un lado las categorías que había utilizado previamente la iglesia. Las hace a un lado en cuanto a conceptos, pero a mí me parece que en cuanto a definiciones como tal, las recupera, porque obviamente el sodomita del plano religioso de los siglos previos se convierte ahora en el homosexual, que es una identidad que sirvió para colocar ahí todo lo que no se ajustaba de momento a ese parámetro de normalidad, y que se inicia una persecución y que ya no son pecadores, ¿no? Ahora son enfermos y ahora son, ¿cómo le podríamos? Delincuentes, ¿no? Le podríamos llamar, que se asocia mucho también con las relaciones con menores. Bueno, en fin, es una bolsa gigantesca de todo aquello considerado pecaminoso por la iglesia y que ahora es llamado enfermedad o delincuencia por parte del Estado y por parte de la medicina. Entonces, todo ese siglo, pues incluso la misma psiquiatría se encargó de, de catalogar como una enfermedad la disidencia sexual. Por eso lo podríamos denominar como el siglo oscuro, y termina con los enfrentamientos y todas las luchas que tienen cabida en Nueva York a finales de la década de los 60, que van a ya prefigurar el movimiento de liberación. Por eso es la configuración de ese famoso siglo oscuro, porque si bien hubo una gran exhibición de literatura, pues aquí con los contemporáneos, fue muy evidente, pero aún el sistema de poder lo consideraba una enfermedad o un delito, ¿no? Pues no olvidemos aquí tanto que se pronunciaba, por ejemplo, Monsiváis contra las famosas redadas, ¿no? ¿Por qué? Porque era considerado un delito, o que incluso prevalece en nuestro imaginario cultural la idea de homosexual como alguien enfermo, ¿no? Como alguien, no lo critiques, está enfermito, está desubicado, ¿no? Hay que llevarlo con el psicólogo, ¿no? O hay que acusarlo en los países donde todavía se sanciona esa situación. Entonces, para mí el siglo oscuro en algunos lugares, por supuesto en el primer mundo y en México más o menos ya como que ya concluyó, pero en otros lugares, pues el siglo oscuro, pues recordemos en muchos lugares de África, de Asia, pues la homosexualidad es penada no solamente con azotes y cárcel, sino a veces hasta con la muerte, ¿no? Entonces, bueno, y tiene su origen ahí, ¿no? Claro, en otros lugares sí sigue vinculado a la religión, y yo sobre todo tomé el concepto de siglo oscuro para el mundo occidental, vamos a llamarle así, que ya se quiere desprender de ese aparato religioso y marcar una diferencia. Pero es muy interesante, fíjate que esa situación de señalar al homosexual fue como colocar todo lo malo, lo negativo en una bolsa muy grande, ¿no? Pero a la vez fue como un efecto boomerang, ¿no? Como un arma de doble filo, porque no solamente fue sancionarlos, sino que al estar todos sancionados se crea una identidad, y que es la base posteriormente de muchos movimientos de liberación sexual en el siglo XX. Entonces fue como muy, muy interesante cómo el juego durante mucho tiempo funcionó de una forma, pero después fue a la inversa, y fue para destruir ese sistema médico jurídico. Sí, solo para también recordar que empieza en 1869, porque se supone que es el año en que médico alemán acuña el término homosexual. Claro. ¿No? Y es cuando vemos cómo el homosexual pasa de ser un ente privado de su libertad o de las manos de la iglesia a las manos de la ciencia. Sí. ¿No? O sea,
que hasta ahorita sí igual, ¿no? Porque ahora la ciencia es como una especie de iglesia que puede decir Pues que está sí, bien claro. y que está mal, ¿no? Por más estudios charlatanes o sabemos que los holgazanes son los más inteligentes porque la holgazanería sí lo dicen, ¿no? Uno lo ve de esos estudios pseudocientíficos. Y creo yo también que este siglo, por lo menos en México, con lo que te decía hace rato, con los contemporáneos, no fue tan duro. No, en algunos casos sí, O en sea, otros. Lo vemos quizá pues sí en Inglaterra con la época victoriana, ¿no? Sí, Quizá pero en Estados Unidos. estamos hablando de los contemporáneos, ¿no? Que no era cualquier hijo de vecino. Claro, ¿no? Ajá, O sea, sí. también hay que ver desde dónde... Gente que estaba vinculada con se la gestó política, esta idea, sí, ¿no? intelectuales con cierta importancia. No era un chofer, o sea, vamos, era una persona que sí tenía ahí... Sí, el homosexual con privilegios. ¿no? Exactamente, con privilegios. No, no Por es- eso había una sanción, pero más suave. ¿no? Sí, vemos, no sé, quizá esa especie de receso que hay en ese siglo, Sí. por lo menos en México, que va de los años 20 a los años 40, ¿no? Que después de ahí, ¿qué continuación seguiría para esa identidad gay, ¿no? O sea, después de los contemporáneos, no sé, ahorita no recuerdo, sería hasta quizá algún despertar con los Ya hasta, movimientos de los digamos 70, que ¿no? después Ya de los México con los contemporáneos, 70. ya más efectivamente hacia los 70. Por supuesto, recordemos aquí también la influencia de los movimientos estudiantiles de los 60 y cómo se van vinculando después ya con las luchas de liberación sexual más de los 70, ¿no? Porque digamos, los contemporáneos como tal, si bien lo planteaban en la literatura y hacían de su vida lo que querían, y esto implicaba por supuesto una forma de lucha, no fue como tanto un movimiento en pro de ¿cómo te diría yo? Como un activismo, ¿no? Si me estoy explicando, Claro. ¿no? En cambio, ya el activismo como tal, pues sí, es más setentero, ¿no? Aunque, bueno, en el caso de la literatura, tenemos algunos ejemplos en los 50, en los 60, de textos que abordan, por supuesto, este tópico, ¿no? Que digamos, y es interesante verlo, con los contemporáneos sube de una manera, vaya, inusitada, porque se da principalmente en la poesía. Después hay como un cierto receso con algunos destellos por ahí, y ya es en los 70 donde nuevamente cobra vida, pues como tú lo dijiste con Zapata, después con Blanco, en fin, ya ahí se va a hacer ya lo que la literatura gay que nosotros conocemos ahora, pero que, digamos, tiene un antecedente, por supuesto, pues como tú lo has dicho, desde el mismo 19, pero ya una exhibición mayor y con ese toque de activismo, a mí me parece ya más para los 70. Y es que aparte de esa literatura, bueno, la que yo conozco, gestada en los 50 y 60 sobre el tema homosexual, bastante moralina. Sí, por supuesto. O sea, uno lo compara con las producciones de los contemporáneos, poéticas, ensayísticas, de teatro incluso, muy abiertas para el momento, pensando en que acaba de terminar también la revolución y hay que pensar en el ser mexicano, en el ser guerrillero, en el nuevo mexicano, y tiene que llegar a los 70 y para que de repente empiece a romper esos ladrillos de moralidad barata, ¿no? Entonces Sí, yo creo que también en esta, digamos, euforia de los años 20, 30 y 40 con los contemporáneos, también pues me parece que incluyó notablemente pues también la euforia artística del México postrevolucionario, ¿no? Que pasa siempre, por ejemplo, pasó en España con la movida madrileña, con los 80, ¿no? Bueno, desde los 70, muere Franco y ya hay como una libertad y todo el mundo hace lo que quiere, ¿no? Lo mismo con la dictadura argentina, la dictadura chilena, una vez que acaban las dictaduras, pues ya viene un boom ahí, el ejercicio del movimiento de liberación, en las artes, en continuidad con esta circunstancia. Entonces, ahí me parece que algo similar ocurrió, por eso se dio tanto esa efervescencia en la década de los 20, que fue maravillosa para México, en esa idea de la reconstrucción y de brindar apoyo para las artes en ese México postrevolucionario, y que después, pues como hay una institucionalización de la revolución, pues se olvida ya el ser revolucionario, yo creo, y se queda más como, bueno, ahora ya como un status quo de ciertas representaciones, y como te digo, sí, con los contemporáneos suben esta representación de manera muy, muy evidente y maravillosa, después decaen un tanto en los 50 y se hace hasta cierto punto muy moralina, como dices tú,
en los 50, 60, ya en los 70 otra vez, ¿no? Porque incluso el mismo diario de José Toledo, ¿no? De los 60, tiene un toque moralizante muy singular, muy peculiar. Sí, hay una posibilidad de que esa homosexualidad se puede curar. Sí, y además También se ve muy en el espejo de las relaciones heterosexuales, muy, incluso la forma, no sé si así dirían en esa época, ¿verdad? Pero recuerdo un fragmento del diario donde un personaje que diga a otro y es como una situación muy, o sea, va de antemano la moral, incluso menciona esa corrección, ¿no? Que debe existir aún entre ellos, ¿no? Claro, nunca dice la palabra homosexual ni nada de eso, ¿no? Pero dice entre nosotros, o los que estamos en esto, sabemos que debe ocurrir de tal y tal forma, pero así con mucha discreción, pues sí, con mucha moralidad. El uso de eufemismo siempre Sí. para menos. Y que es curioso cuando Novo ya había escrito los sonetos, ¿no? Y ya había dicho, y había hecho y deshecho, ¿no? Y después otra vez un poquito de corrección política y moral, ¿no? Sí, pues es parte de la vida histórica que es cíclica, ¿no? Sí. Y también con sus altibajos. Pues ahora lo estamos viendo otra vez, ¿no? El regreso de esta moralidad, ¿no? Sí. Otra vez, bueno, no Sí. sé, yo he visto estudios donde ahora las relaciones homosexuales son muy heteronormativas, ¿no? O sea, quieren volver a hacer todo esto muy similar a lo que se ajusta a las normas heterosexuales, ¿no? O lo que proponen estos modelos, ¿no? Como el de casarse, el de adoptar, o sea, tener esos mismos derechos, no porque en sí deberían de tenerlos, sino porque deben ajustarse, deben asimilarse a ese modelo hegemónico Claro, sexual. sí, por supuesto. Sí, a mí me parece que ya pasamos un poco de la euforia otra vez de los 70 hasta yo me imagino, siento que hasta la década pasada, ¿no? Del 2000 al 2010, y como que del 2010 para acá, no sé qué piensan ustedes, pero sí siento como otra vez ese reacomodo de, bueno, ya los dejamos hacer mucho, hay que contenerlos. ¿No? Y hasta nosotros mismos, no Sí. sé si se acuerdan, hace como 3 años en la marcha hubo un grupo de ahí de homosexuales con traje de suburbia feo, de ese que brilla horrible, diciéndole que no podían exhibirse de manera desnuda porque si no, ¿con qué respeto iban a pedir sus derechos, ¿no? ¿Con qué cara iban a pedir, ¿no? O sea, está bien el gay que se parece al heterosexual, pero no el gay más loco, ¿no? La más loca, la más atrevida, y eso también es donde empieza a haber un poco esa autoimaginación. Creo que estamos todavía a tiempo, podemos empezar una ronda de preguntas, dudas, comentarios. ¿Les gustó? ¿No les gustó? Pero no. Entonces hay ese micrófono abierto para que le hagan preguntas a él, a mí no. Me encantó, como editor, el libro me pareció buenísimo, la presentación me hubiera gustado mucho más que hubiera tenido más gente porque interesantísimo. Es creo. Gracias, felicitarlos, la verdad es que es buenísima la presentación. Tenemos que repetirla en otros lugares, con más cosas, hacerle más ruido al libro, me parece importantísimo a la vez, ¿no? Y yo únicamente quisiera establecer o preguntar o poner en discusión que yo creo que esto básicamente también es algo que está cambiando constantemente, ¿no? Y que no sé si la palabra es integración, pero de repente las posibilidades que está, digamos, la manera en que se está viendo lo gay o lo homosexual está cambiando también actualmente, ¿no? La manera en que se están enfrentando las cosas, ¿no? No es, digamos, no es algo estático constante, ¿no? En las generaciones nuevas, pues, por ejemplo, mis hijos, recientemente mi hijo me decía que mi hijo que es gay me decía que ya le parecía absurdo estar hablando de sexos, de géneros, ¿no? Claro, tiene 20 años. Y de repente es muy interesante cómo se enfrentan a eso y que, bueno, pues ojalá porque las obras que estás tocando son, digamos,
básicamente de los años 80 para acá, ¿no? Sí, ahora estoy trabajando ya en textos más recientes donde sí se puede advertir esta situación. Digamos, este ejercicio fue con toda esta literatura anterior, pero sí, como señalas, hay una literatura que hay que rastrear y que sí está apuntando hacia esta situación, ¿no? Bueno, aunque el proyecto está más encaminado, ¿no?, hacia la indagar en la representación del prostituto en la literatura hispanoamericana, que es un tema por ahí que me parece que está pendiente, ¿no? Sí, porque digo, yo como que los millennials, ¿Sí? yo no sé si también esto de poner etiquetas a todo funciona, pero sí tienen un acercamiento a la sexualidad, no, la homosexualidad de otra manera, ¿no? Menos, mucho más sana, digamos, Sí, de otra claro. manera, ¿no? Que también se refleja un poco casualmente en mi visión familiar, personal, en la que tiene mi madre de 90 años, que también se acerca de una manera mucho más sana, ¿no? Sin ningún tipo de problemas. Y bueno que así funcione, ¿no? Eso puede haber en este caso. Ojalá fuera generalizado, pero Sí, no, son casos, yo creo que también son casos un poquito más aislados, pero qué bueno que sí. pues felicitarlos, la verdad es que estupenda, es excelente la presentación que hiciste, el acercamiento, la manera que sacaste, le sacaste al autor las pullas, está muy bien. Felicidades. Gracias. Quiero felicitar a Jonathan porque es un provocador nato que te estuvo lanzando interrogantes para enriquecer el diálogo y tengo dos preguntas. Hace tiempo para la elaboración de un ensayo sobre cuento gay consulté tu tesis de maestría que se titula El personaje Sí, gay. eso no lo iba a decir. Entonces quería No lo van a contar preguntarte qué trabajo hiciste de la tesis a darle la forma a este libro, si es, digamos, idéntico el trabajo o tiene algunas modificaciones. No es idéntica, pero tampoco hay modificaciones demasiado grandes en cuanto a cuestiones temáticas o estructurales, ¿no? Y la otra pregunta es, ahorita nos compartías que estás trabajando sobre un estudio sobre el prostituto en la literatura hispanoamericana. Bueno, es algo que estamos, vamos a trabajar apenas, pero ahí estamos iniciando. ¿Sí? ¿Y tienes otros proyectos de estudios de crítica literaria, si nos pudieras compartir? Mira, ahorita es ese, ¿no? Principalmente el de la prostitución en la literatura hispanoamericana. También hace tiempo tenía pensado ver algo con respecto a la identidad trans en la literatura, ¿no? De qué manera se manifiesta. Incluso tenía pensado hacer como una antología de cuento hispanoamericano o mexicano donde aparecían personajes trans, ¿no? Esa era como una idea, ya hasta tenía el nombre y todo, pero la verdad como que fue quedando, pero sería un proyecto interesante de rescatar. También tengo con cuestiones del cuerpo en algunas novelas, sobre todo en la literatura chilena y en la literatura cubana. Básicamente eso es, y seguir ahondando un poquito el tema de las representaciones homoeróticas en el cuento mexicano, en el cuento hispanoamericano, en el teatro, que es otra cuestión que también me interesa, que se está dando de manera muy abundante, ¿no? Y ojalá tener algún día bueno, eso es un trabajo muy extenso, ¿no? Así como está la historia de Gregory Woods de la literatura gay, pero que la hace muy gringa, muy eurocentrista, ¿no? Pues una historia de la literatura gay hispanoamericana, vamos a decir así de ese modo, ¿no? Eso sería interesantísimo, pero eso sí sería un proyecto pues de muy largo aliento. ¿Alguna otra más? ¿Comentarios? ¿Dudas? No, pues por favor. No hay problema, puedo subir la voz. Pues siempre tenemos la discusión cómo aplicas la terminología queer que viene del sistema americano al México. Depende de un amigo mío artista que maneja la imagen del puto y del maricón y que en vez de decir maricón dice Mari Carmen, yo soy Mari Carmen.
bien, maneja esta imagen del mexicano como queer, pero la versión mexicana, la versión chava, la versión de la calle. Entonces, ¿cómo tú traduces el queer americano a México? Bueno, mira, lo hago sobre todo desde una postura teórica, que digamos en cuanto a hablar de la identidad de género, de la performatividad, digamos, en ese sentido funciona, ¿no? No hay ningún problema. En otras cuestiones sí es muy específica para el mundo norteamericano, y por eso pues ahí ya cuando digamos, cuando la teoría queer del mundo norteamericano ya no alcanza porque tenemos nuestras particularidades, y pues desde hace mucho tiempo se ha estado hablando de la necesidad de una teoría queer hispanoamericana, que suena un poco paradójico, y ya se han hecho algunos intentos como el de, ya de hace algunos años, en un artículo ya de la revista iberoamericana, no sé si lo conozcan, el de Amy Kaminsky, ¿no? Donde propone encuidar jugando con la misma palabra queer, o en la tradición teórica española, ¿no? Que le llaman ya la teoría marica, pero que por ejemplo incluso para, bueno, al menos a mí decir teoría marica como que no tiene el mismo peso tal vez que el contexto español. Allá les puede funcionar, a nosotros tal vez ya para lo hispanoamericano no tanto, o lo que Lemebel hacía tanto criticando la palabra gay, ¿no? Y que ocupaba, pues era su bandera la loca, ¿no? Entonces sí, cuando ya esas cuestiones muy generales que sirven de la teoría queer, como la performatividad, la crítica al patriarcado, a la heteronormatividad, las identidades, ¿cómo se llama? Las identidades estratégicas, digamos, eso funciona. Ya para cuestiones más específicas, pues yo recurro ya a nuestras referencias, ¿no? Pues más a Monsiváis, a Lamas, al mismo Lemebel, no sé, ya hay una necesidad de ajustar esa teoría, ¿no? Acá. Eso también sería un trabajo que está pendiente, pero creo que, fíjense, ahí quienes llevan la batuta en eso, bueno, aparte del mundo español, pues a mí me parece también que es la teoría queer que se está haciendo desde la Argentina, ¿no? Pero también porque funciona, porque el contexto argentino es un tanto más eurocentrista que el nuestro, ¿no? Entonces ahí como que es más flexible, pero para un mundo como el mexicano sí se precisa, por supuesto, de una teoría que complemente o que ponga en duda por varias de estos conceptos que como tal la sociedad mexicana los cuestiona, ¿no? Sí, porque pues esta teoría está desde paz, ¿no? O sea, el mexicano que se raja. Claro, ajá. Ya ahí sin querer queriendo, ¿no? Sí. Ya está haciendo una alusión a Paz, pues a esa crítica también sobre las identidades, sobre la masculinidad, creo yo, ¿no? Que sí hemos tenido, ¿no? Tal vez no como tal una teoría queer, pero sí porque bueno, incluso el término pues, no es nuestro, ¿no? Pero sí una teoría que hable de la disidencia, de la lucha de una identidad contra otra, no sé, creo que se está estudiando. Lo que hace falta tal vez sería como que darle más forma, no sé. Bueno, yo no soy teórico, yo soy más crítico en ese sentido, entonces, pero sí me interesaría, ¿no? Que eso se pudiera dar, ¿no? o colaborar con esa situación. Sí. ¿A quién más? Una de las cosas que comentaron al principio que es muy interesante, no sé cómo se puede resolver, es esto de que cuando alguien escribe sobre el tema, siempre se liga su sexualidad al tema, ¿no? Y, o sea, digamos, si escribe sobre homosexualidad es porque es homosexual, ¿no? ¿Cómo romper esto? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Por qué de repente es un terreno propio o es como, por ejemplo, una especie de lucha de género, de lucha que se tiene que estar haciendo, ¿no? También pasa, por ejemplo, como con el feminismo de alguna manera, ¿no? Generalmente la lucha en feminismo está en manos de las mujeres, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con eso? Porque de repente, entonces hasta, digamos, seguramente hasta le pasa a la gente decir, no sé, es que no voy a escribir sobre el tema para que no piensen que soy gay, ¿no? Claro, eso es muy común, era lo que mencionábamos. Pues no sé ahí cuál sería la... Pues sí, es... Pues, yo creo que son de dos niveles. El primero tiene que ver desde la propia sociedad, que va a hacer esta relación irrevocable
y la otra también desde la academia, donde la academia ya se afianzó un solo juicio y permite la entrada solo a sus similares, ¿no? O sea, es como grupos que tienen el poder en estudios de feminismo y a partir de sus juicios van a permitirle la entrada a cierto tipo de personas, ¿no? O sea, que no empiezan a irrumpir. Y pues, son estructuras que no son nuevas, ¿no? O sea, realmente vienen desde, por lo menos desde que aquí se creó la academia en México. Hay como un apasionamiento por las etiquetas, ¿no? De etiquetar todo, ¿no? O Y sea, que vaya en esa línea, ¿no? Ajá, incluso uno lo ve, no nos vayamos tan extremistas con propuestas feministas o estudios de género, sino los propios escritores, el poeta difiere con el novelista y es que va a ser un coloquio solo de poesía, ¿no? Y la poesía siempre es mejor que los que escriben ensayo, ¿no? O sea, difícilmente se va a hacer una apertura y una libertad de poder escribir y hablar sobre diversos temas, ¿no? O sea, creo que ni siquiera en redes sociales a veces se puede hacer eso, ¿no? O sea, donde vemos que según son espacios tan abiertos, vemos una noticia feminista y por el simplemente hecho de ser un hombre heterosexual, el discurso se desprestigia, el discurso se cancela, el comentario, sea bueno o malo, está cancelado, ¿no? O se ve con menos ojos. Y el que quiere un poco difuminar eso es de, soy hombre pero soy gay, ¿no? Entonces como que, sí, entonces pues, está más cercano a nosotros, porque también hablamos un poco, no se habló mucho del libro, pero sí hay una alianza entre las mujeres y los homosexuales, ¿no? Que se ha gestado siempre, ¿no? Parece que siempre van Claro, el de la movimiento mano, ¿no? gay y el movimiento de liberación femenina, ¿no? Como que van ahí de la mano. ¿no? O sea, Aunque ya después en los 80 se pelearon, ¿no? Pero sí, aún así permanece con tanto. Sí, porque También como que hay un movimiento, a ver si estamos de acuerdo, o sea, en la medida que se habla de el feminismo o de la cultura gay o homosexual, es porque vive, digamos, un momento de represión o un momento de señalamiento. En el momento en que eso desapareciera, también este tipo de literatura, de estudio, tendría que desaparecer. O sea, en el momento en que existiera una integración o se consiguiera socialmente una aceptación, desaparecería. Pues yo pienso que, digamos, son temas que, independientemente de las etiquetas, pues van a estar ahí. El problema es cuando, a mí no me parece que las etiquetas sean malas, sino que cuando les damos ese empoderamiento a las etiquetas, ¿no? O sea, si la etiqueta puede decir, bueno, este es verde, este es azul, este es rojo, ¿no? Y no hay problema, los tres pueden coexistir y no tienen ningún problema de continente. Si el problema es cuando decimos, es que el verde es más que el rojo, o es que el amarillo es más que el azul, y entonces ahí ya se privilegia y vienen todas estas cuestiones hablamos de la disidencia. ¿Por qué? Porque la disidencia está siendo criticada duramente por una normatividad y después la disidencia crea una disidencia de la disidencia con la teoría queer, por ejemplo. Y un empoderamiento, ¿no? Y un empoderamiento. Es que eso pareciera que es como una cuestión como muy humana, no sé, el querer ser más que otro o el ver al diferente siempre como inferior y tratar de opacarlo. Ahí sí ya la respuesta estaría más que en los estudios queer o en los estudios en una cuestión plenamente humana de qué nos define como seres humanos y que en buena medida nos define pues muchas cosas muy maravillosas, pero también cuestiones que tienen que ver pues con la obsesión con el poder, con la obsesión con la riqueza, con la obsesión con el querer sobresalir por encima de los otros. Claro, claro. No sé, creo yo. Y en ese lo que siento es que hay también un empoderamiento en la queja, ¿Sí? ¿no? En la lucha activa, ¿no? Por ejemplo, pues ya los feministas o ciertos, no sé, están muy interesados en que eso no desaparezca porque su poder personal existe gracias a esta condición, ¿no? Un poco... Claro. ¿Se me explica? O sea, Sí, porque de alguna manera, mientras exista la marginación, vamos a suponer, así como lo planteas para la disidencia como tal, la disidencia era un proceso de
empoderamiento. Cuando desaparezca eso, la disidencia ya no será disidencia, que es un poco lo que la teoría queer busca, esa cuestión de, ¿cómo le podríamos llamar? No de unificar, eso, que somos humanos, ¿no? Sí, bien lo has dicho. Y ahí ya tienen que desaparecer esas diferencias, pero yo creo que todos estos estudios, lo que se hace desde la periferia, digamos, de esa normatividad va a funcionar para tratar de romper esa cápsula. Lo curioso es, o a mí me resulta muy que eso que plantea la teoría queer y que yo la ocupo como tal, ¿no? Me parece a veces que ese objetivo al que se quiere llegar es un tanto utópico, porque siempre, no vamos, yo pongo el ejemplo siempre con el cristianismo, ¿no? El cristianismo empezó como una religión que estaba en el margen, oprimida por todo el mundo romano y que luchaba por la integración de las diferencias, lo que ya sabemos, a después de cuando ocupa el poder aniquila por completo a todos sus detractores, ¿no? Entonces lo mismo parece que es con los estudios queer, con los estudios feministas, ¿no? Quien no es feminista o entre ellos mismos o entre nosotros mismos vamos a incluirnos, existe como una contienda bien extraña. La comparación me resulta un poco chocante porque llegarías a decir entonces, porque finalmente el cristianismo es una cuestión ideológica, sí, y la cuestión, digamos, la condición sexual, no sé cómo lo es. No, pero no lo hago desde una condición ideológica, lo hago nada más para señalar un poquito con el empoderamiento, nada más, ¿no? Sí, nada más por una cuestión, digamos, ya de político, pero obviamente no es que sea algo ideológico en las dos situaciones. Sí, es muy interesante. Por otro lado, pensaba ahora que platicabas todo esto, sería muy divertido que en lugar de que Roma, la película que acaba de salir, fuera la de una muchacha, una trabajadora doméstica, que hubiera habido un asunto gay dentro de una familia en los años 70, no hubiera tenido el impacto que tiene la película. Claro. Eso también nos sigue mostrando con muchos prejuicios. Pero es que también ahí, por ejemplo, ¿cuál marginalidad me funciona más? Claro, porque hay de marginalidades a marginalidades. Exacto. O sea, en México es más marginado el indígena ya ahorita que el gay. Y digo gay ya con todos estos atributos gringos que tiene. O sea, uno ve un gay de Polanco, judío, que yo estoy más marginado que él, o el indígena que es heterosexual y vende sus productos aquí afuera está más marginado. Y por supuesto que ese es el México más representativo. México más representativo que se vende en Europa, que se vende en Estados Unidos, y eso es lo que va a provocar, porque cuando hablaba ahorita de estos estudios movimientos feministas, etcétera, etcétera, van a morir cuando se institucionalicen, cuando se vuelven hegemónicos o canónicos, porque van a aparecer nuevas marginaciones, ¿no? Sí. Y van a empezar a atacar ahora a esos que en algún momento comenzaron como ser. Exacto, el grupo se O sea, separa. Es algo muy histórico, o sea, todas las civilizaciones son así, nacen, se desarrollan, llega un momento de máxima expresión y empieza su caída inminente. Y van a tener así esos estudios. ¿Cuándo? No lo sé, quizá no lo veamos, ¿no? O sea, falta mucho, ¿no? Y sobre todo en países tercermundistas, ¿no? Como México difícilmente va a lograr si tenemos tantos feminicidios, ¿no? Difícilmente. Pero si en otros países, quizá en Francia, se llega a lograr poco. Bueno, en la misma Francia, no lejos, las marchas contra el matrimonio igualitario, ¿no? Se llama que hace poco, que sorprendieron a todo el mundo que en el seno, se supone, de la cultura francesa, con todo lo que representa para nosotros, eso, ahí está. Es la nueva oleada, La nueva oleada conservadora. ¿no? Conservadora, que lo hemos visto pues aquí en América, Estados Unidos, en América. Sí, los gobiernos de derecha, de Trump y acá Bolsonaro, y tenemos haciéndole el sándwich a Andrés Manuel con el canadiense, ¿no? Digo, haciéndole un sándwich lo más izquierdoso que se puede, ¿no? O sea, pues sí, o sea, tampoco... Pues bueno, sí, es que ya no en este contexto. Ya no es el izquierdoso del 2006, ya se ha puesto su trajecito, y ya le dijeron habla correctamente, y tuvo una limpieza
Adriana Cutiar, que fue su filtro. Pero bueno, ya no va a hablar de política. Pues, no. Sí, ya no estamos por otras formas. Pero por eso ganó. Sí. Pero bueno, creo que si no hay otra pregunta, comentario, les agradecemos su presencia. su no sé si pregunta Claro, o claro. acotación. En cuanto a lo del empoderamiento, se me vino a la mente un ensayo de Baqués que habla sobre el refugio, que siempre al etiquetarse, podríamos interpretarlo o sobreinterpretarlo así, va creando el refugio, y que la labor del escritor, digamos, del que está a la vanguardia, estamos hablando, fue escrito en los 80, recién volviendo del exilio, con toda la temática gay europea a cuesta, y decía, bueno, salir del refugio, eso es lo que más cuesta. Y siempre que se va etiquetando, se va creando este refugio, y él tiene que volver a salir, y es mucho del barroco chileno de los 80. Tal vez una acotación. Sí, porque siempre queremos, o sea, creo que hay un apasionamiento también por el gueto, ¿no? Así como mantenerse así en esa situación. No sé. Quizás un impulso natural del Sí, ser sí. humano De salir de la seguridad y volver a y ver cómo pelea solo, digamos, salir sin la seguridad. Es cuestión quizá de supervivencia también, de buscarse aliados, de buscarse similares, de buscar a alguien con quien no entablar un acto violento, ¿no? Creo yo que también tiene que ver con esa cuestión de conservación. ¿Qué decías, Pedro? Sí, no, que está ahorita muy de moda en las redes sociales de encuentra tu tribu. Entonces, si eres lesbiana, hazte amigo de lesbianas. Si eres gay, hazte amigo de gays. Si eres cristiano, No tienes sabía tu yo, círculo miren. cristiano. Entonces siempre está como ese rollo de encuentra tu tribu para que encuentres gente similar a ti y que puedas tener Pues en Reina está la tribu, ¿no? Esas son Yo no ocupo esa aplicación. No sé, Bueno, aquí. parecen entonces son Sí. espacios sí, de refugio donde se crean concordancias. Claro, se- y lo saqué a colación de eso, que siempre va a ir saliendo y siempre se va a ir saliendo del refugio, porque se va a encontrar que el refugio no es lo suficientemente, no es donde quiero estar. Claro. Quiero estar en el mundo, no en el refugio, no en la cueva, que hace esa analogía del refugio en la cueva del principio. Y uno, para salir a jugarse la vida o a evolucionar, tiene que salir del refugio y pelear con el mundo. Claro, pues eso es como pues muy neta, es humano, ¿no? Es lo que nos Es un define, impulso, un impulso. natural, creo yo. Sí. Pues bueno, ahora sí. Pues muchas gracias.